el caso de Daddy Yankee, yo sinceramente no sé si él está convertido o no, eso no puedo yo decirlo. Pero una de las razones por las que se supone, estaba leyendo yo, la esposa quiso divorciarse de él es porque al parecer vivió una vida toda desordenada y ahorita convertido, con sus palabras quiere olvidar todo lo que hizo. O sea, sal y luz pisoteada. Por eso es que como iglesia de Dios no podemos tener disonancia cognitiva del espíritu. ¿A qué me refiero yo con esto? Que nuestros dichos sean una cosa, pero nuestros hechos sean otra. Con una enseñanza, bueno, yo pienso que de pronto, quizás, no sea una enseñanza tan profunda, aunque la palabra de Dios siempre es profunda. Es decir, uno por más simpleza, llamémosle así, que queramos encontrarle algo, vamos a darnos cuenta que si de algo no tiene Dios es simple, es decir, es profundo. Y en esa profundidad, pues de alguna manera nos enriquece a todos, y de esa gracia bebemos todos porque su plenitud pues es total, ¿verdad? Es completa. Entonces, el día de hoy, considerando que iniciamos un inicio de año en el Cronos, ¿verdad? En el tiempo terrenal, que es un tiempo lineal, hemos decidido hablar un poco sobre el plan de Dios, y ya vamos a ir comprendiendo un poquito más sobre por qué vamos a hablar sobre el plan de Dios. Primero, antes que todo, debemos entender que hay un principio trascendental. Digan conmigo, principio trascendental. O principio trascendente. Digan conmigo, principio trascendente. Gracias. El principio trascendente hace referencia a cómo la vida eterna trasciende o imparte de su vida en la vida terrenal o humana, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos del principio trascendente hacemos referencia a cómo la vida eterna trasciende o imparte la vida que ella tiene en lo terrenal o en humano. Es decir, hay un deseo de pleno del propósito y del plan de Dios, que lo eterno trasciende y se imparta en lo terrenal. Tanto así que nosotros vemos por medio de Jesucristo a Dios encarnado en un hombre, como toda la historia cambió en función de esa vida eterna encarnada en Jesucristo. Entonces, Él es el prototipo, dice la Escritura, el protococos, el primogénito, el primero de muchos, que modeló la forma en cómo lo eterno impacta, trasciende la vida de la tierra. Entonces, esa referencia para nosotros no puede ser únicamente histórica. Es decir, no puede tomarse como, porque era Jesús, lo hizo. Sino la Escritura, cuando habla del primogénito, hace referencia al primero de muchos. Entonces la idea es que este principio trascendente no quede históricamente únicamente en Jesucristo, sino que la vida eterna, así como fue impartida por medio de Jesucristo en esta tierra, ahora lo sea por medio de su iglesia. Pero para eso es que nosotros debemos de pronto hacernos algunas preguntas. Quizá la primera, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Para eso vamos a leer en esta versión de Proverbios 19:21. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ahí vemos el principio trascendente. ¿Qué es lo que prevalece? El propósito. Digan conmigo, lo que prevalece es el propósito del Señor. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque el objetivo de Dios no es tener una iglesia que no tenga planes, sino lo que Dios busca es que los planes de su iglesia estén en función del propósito que prevalece.
Entonces, ¿Dios busca que su iglesia no tenga planes? No, Dios busca que su iglesia tenga planes, pero ¿en función a qué? Al propósito que prevalece. Es ahí donde nosotros necesitamos, como iglesia de Dios, experimentar un proceso transformador y renovador en nuestros pensamientos. Porque originalmente cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros hemos venido acostumbrados a traerle nuestros planes a Dios para que Dios realice nuestros planes. Y es ahí donde inician las primeras frustraciones de la iglesia y las concepciones equivocadas de cómo opera el plan de Dios. Cuando Dios dentro de su plan ya tiene todo trazado. Y lo que tiene trazado es que todos los planes que puedan existir se tracen en función de su propósito. Porque lo que va a permanecer, lo que va a trascender y lo que va a prevalecer, ¿qué es, según este proverbio? Su propósito. Entonces, para ir contestando esta pregunta, ¿cómo lo hago? Es que los planes trazados estén de acuerdo, conforme al propósito de Dios. Podríamos poner a la par de propósito su voluntad. Ahora bien, entonces esto podría llevarnos incluso a otra pregunta. ¿Cuál es ese propósito? Porque si yo tengo que trazar planes de acuerdo al propósito que permanece, la siguiente duda podría ser, ¿cuál es ese propósito? Porque si no tengo claro ese propósito, de pronto no voy a poder trazar los planes de acuerdo a ese propósito que permanece. Entonces lo vamos a definir de una manera sencilla. Jesucristo es su propósito. Y voy a desglosar un poco esto. El objetivo y el plan de Dios es revelarse a su iglesia por medio de su Hijo Jesucristo, para que entonces Él pueda usar su iglesia con el objetivo de darse a conocer y revelarse a otros. Es decir, Dios se ha revelado a su iglesia para que por medio de su iglesia Él pueda mostrarse a este mundo. Por eso es que la Escritura dice que la sal y la luz hicieron para hacer prevalecer ese estado de vida de Dios. Y si la sal y la luz olvidan para qué Dios se les reveló, lo que sucederá es que esa sal y luz será pisoteada, dice. Y de nada servirá el Dios revelado en su iglesia. Yo voy a... no sé si decir esto, pero... bueno, el caso de Daddy Yankee, yo sinceramente no sé si él está convertido o no. Eso no puedo yo decirlo. Pero una de las razones por las que se supone... Estaba leyendo yo, la esposa quiso divorciarse de él es porque al parecer vivió una vida toda desordenada y ahorita convertido, con sus palabras quiere olvidar todo lo que hizo. O sea, sal y luz pisoteada. Por eso es que como iglesia de Dios no podemos tener disonancia cognitiva del espíritu. ¿A qué me refiero yo con esto? Que nuestros dichos sean una cosa, pero nuestros hechos sean otra. Bueno, entonces para mí no hay oportunidad en este... No, por supuesto que hay, pero es todo un proceso en donde Dios, a través de lo que se ha revelado, va desarrollando su carácter y entonces empieza a ser visible al mundo. Por eso nacemos de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento hay todo un proceso para crecer. Entonces el propósito de Dios es Jesucristo y este consiste en revelarse a su iglesia para poder usar a su iglesia con el objetivo de darse a conocer y revelarse a otros o al mundo. De ahí la expresión sal y luz, o casi que sal a luz, ¿verdad? Por medio de la vida del Espíritu de Dios. Entonces ya hemos recontestado que Dios sí busca que tengamos planes, pero de acuerdo a su propósito. ¿Cómo lo hacemos? Trazando planes de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Jesucristo. ¿Cómo podríamos definir ese propósito? Como la voluntad de Dios de revelarse a su iglesia para usar su iglesia
y revelarse o mostrarse al mundo como sal y luz. Y entonces aquí podría surgir otra pregunta: ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y para eso, de pronto, algunos de nosotros tenemos conciencia o conocimiento ya de esta palabra que viene del griego súnesis. La palabra griega súnesis, traducida ya al español, significa poner juntos mentalmente la inteligencia y el conocimiento para ejecutar la voluntad de Dios. Lo voy a volver a repetir: ¿qué necesito? Poner juntos mentalmente la inteligencia y el conocimiento para ejecutar la voluntad de Dios. Es decir, la ejecución de la voluntad de Dios es el resultado de desarrollar la inteligencia del Espíritu y su conocimiento y ponerlos juntos. Si en nosotros, como su iglesia, Él ha derramado de su Espíritu, quiere decir entonces, como dice la Escritura y como dijo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos su mente y con su mente su inteligencia. Y nos dio de su inteligencia para nosotros entrar al conocimiento de Dios. Y entonces que esa inteligencia y ese conocimiento sean puestos juntos para que podamos ejecutar la voluntad de Dios. En otras palabras, el propósito de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta que en el reino de Dios, el nuevo nacimiento requiere del crecimiento progresivo de la vida de Dios. Y al ir desarrollando la vida de Dios de manera progresiva, la inteligencia y el conocimiento se van poniendo de la mano, se van uniendo de tal manera que realizar el propósito de Dios y su voluntad empieza a ser para su iglesia una cuestión práctica. No hay cosa más práctica en el reino que la palabra que de Dios se revela a su iglesia. Porque cuando algo se revela a su iglesia, se convierte en parte de tu identidad. Y cuando algo se convierte en parte de tu identidad, no es difícil ser tú. Si algo se revela a tu vida, eso se vuelve algo práctico, porque se vuelve parte de tu identidad. Y a ninguno de nosotros nos va a costar ser nosotros. Pero para eso necesitamos la vida de Dios reinando por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Y entonces yo escribí aquí: por supuesto que necesitamos alinearnos a su voluntad y su propósito, pero aún más que eso, lo que necesito es que su voluntad sea por medio de mí. A veces pensamos únicamente como una relación distante. Necesito alinear mi corazón y mi voluntad, que en parte está bien, pero si verdaderamente quiero entrar al conocimiento de Dios, más que solamente alinear mi corazón y su voluntad, yo lo que necesito es que su voluntad sea a través de mí. Porque entonces tú no vas a estar batallando bajo conceptos que te mantienen lejos de Dios, sino entendiendo que Dios está viviendo a través de ti. Por eso es que en muchas ocasiones, si algo le ha costado a su iglesia es saber cuál es su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Porque lo hemos alejado de que Él viva su vida y su voluntad y su propósito a través de mí, de ti, de su iglesia. Y ahí entra nuevamente ese proceso renovador de la vida del Espíritu para comprender que la mejor forma de que Dios viva su voluntad no es que yo lo tenga distante en mis conceptos, sino que comprenda que Él vive su vida a través de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros somos su iglesia. ¿Quiénes creen que son su iglesia? Entonces, ¿qué requiero? De su inteligencia espiritual y de su voluntad. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué necesito y qué requiero? Ahora bien, aquí es importante que nosotros comprendamos
como punto principal y estructural para poder vivir la vida eterna de Dios según su plan en esta tierra, es que la realidad de Dios es mi realidad. Di conmigo, la realidad de Dios es mi realidad. Eso es estructural para nosotros, que la realidad del Espíritu de Dios no es ajena a su iglesia, no es ajena a mí, no es ajena a ti, sino las realidades espirituales eternas de Dios son nuestra realidad. ¿Y cómo sucede esto? En la misma medida que Dios sea mi vida. ¿Cómo voy experimentando esa realidad de Dios, comprendiendo que esa realidad es mi realidad, en esa misma medida en que Dios sea mi vida? No una opción, no un accesorio, no mi mantra divino, no solo si me sale algo mal, apelo a Dios para que cambie, sino en la medida en que esa vida, la vida de Dios, sea mi vida. Entonces de ahí que esta realidad espiritual es mi realidad. Yo ponía aquí como punto 2, además de nacer de nuevo, necesito el proceso transformador y renovador, ahora que Él es mi vida, de su voluntad y su propósito en mi mente y en mi corazón. Requiero, además de nacer de nuevo, el proceso transformador y renovador de su voluntad y su propósito en mi mente y corazón. Recuerden que ya definimos cuál es su propósito. Entonces ahí lo tenemos que ir conectando. Necesito el proceso, requiero el proceso transformador y renovador de su voluntad y su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Jesucristo. Definiéndolo, que Dios se revela a su iglesia para usar su iglesia, para mostrarse al mundo. Y entonces necesito que mi realidad sea Dios. Y entonces esa realidad es la que empieza a transformar y renovar mi mente y mi corazón. Porque recordemos que el objetivo de Dios es utilizar o usar su iglesia. Entonces, si Él está viviendo su vida en mí, en su iglesia, inevitablemente iniciará el proceso transformador y renovador de su voluntad y su propósito en mi mente y en mi corazón. Y hay escenarios ahí de pronto que por medio de su vida, de su voluntad y su propósito, hacen vivir o experimentar en nuestros corazones o en nuestras mentes algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no violencia que nos agarre a golpes, ¿verdad? Sino la violencia hacia todo lo que no es la verdad que reina en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que lo que reina en nuestras mentes y en nuestros corazones sea su verdad, más que nuestras opiniones. No siempre nuestra opinión es verdad, pero su verdad siempre será nuestra realidad. Ya que si esto no sucede, estaré en el reino considerándome no parte de su reino, aunque esté en su reino. Es como cuando el pueblo de Israel fue extraído de Egipto. Dios los liberó de su estado de esclavitud. Pero ahora debían ellos experimentar y empezar a ser libres. ¿Qué sucedió? Ellos no pasaron a ese estado del ser de libertad, estando libres. Entonces, estando libres, ellos seguían sintiéndose internamente esclavos. Entonces, si este proceso renovador y transformador de la voluntad y del propósito de Dios no es una realidad progresiva y permanente en nuestras vidas, estaré en el reino, pero yo pensaré que no soy parte del reino. Entonces seguimos viviendo en el mundo como alguien que fue libre, pero esclavo y preso de su propia voluntad.
Y es ahí donde entonces, de pronto, lo más seguro y lo más probable que nuestros planes seguirán siendo en función de nosotros mismos y no de su propósito. Y empezamos leyendo que lo que prevalece o permanece es su propósito. Entonces, que mis planes sean en función de su propósito. Porque lo que piden, dice la Escritura, lo piden mal. Y porque piden mal, no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque de pronto, como su iglesia, seguimos pidiendo como esclavos, siendo libres, según nuestra propia voluntad, nuestro propio propósito. Y ahora sabemos que Dios, si en algo está, es en su propósito, para que su propósito se cumpla, permanezca y prevalezca. Vamos a leer lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23. Y entonces esto es parte también fundamental de todo hijo de Dios y de su iglesia. Renovarse, digan conmigo, renovarse. Y aquí dice, y renuévense o renovaos en el espíritu, ¿de qué cosa? De vuestra mente. Cuando nosotros nacemos en el reino de Dios, digan conmigo, todo es nuevo. Pero si todo es nuevo, quiere decir que yo desconozco todo. Porque entonces, si lo conozco, no es nuevo. Entonces, como todo es nuevo, para que en todo eso nuevo yo pueda experimentar transformación, lo que necesito es precisamente que en mi mente se renueve. Para que entonces yo pueda entrar a abrazar y a conocer cuál es la voluntad y el propósito y la vida del reino. ¿Sí me estoy explicando? La palabra renovarse, pues básicamente de maneras fáciles hace referencia a la anacainosis, es decir, una nueva vida espiritual que es una obra de Dios en un corazón que está dispuesto, en un corazón que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Entonces esta es una obra de Dios. Ahora bien, hay otro renovar que ya nos involucra a nosotros como iglesia, que está en nuestras manos. Después de que yo recibo la obra de Dios, porque mi corazón está dispuesto, y este consiste en la acción obediente que yo realizo a la voz de Dios. Como Dios me dio de la renovación que yo no podía generar, ahora que tengo esa renovación, yo puedo obedientemente renovarme a la voz de Dios. De ahí lo que dice la Escritura de que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Porque solo en obediencia a Cristo, lo que yo esté pensando, considerando, incluso argumentando, puede experimentar la renovación del Espíritu. ¿Por qué muchas veces me quedo preso de la opinión, del argumento? Porque simple y sencillamente he decidido no ser obediente a la renovación y someterla al conocimiento de Dios. Yo voluntariamente decidí ser desobediente y por lo tanto no experimentar la renovación del Espíritu de Dios, como dice en Efesios 4:23. Por eso es que entendiendo esto, en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el Espíritu, porque ya se da por hecho que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que tiene al Espíritu de Dios. Y si tiene ya el Espíritu de Dios, la iglesia puede renovarse en obediencia a la voz de Dios. Por eso el proceso renovador de la vida del Espíritu permanece en nuestras vidas. Por eso es que la vida de Dios es activa, es dinámica y es permanente. No es una cosa que sucede y ahí se acabó y se murió todo. Recordemos que a la final, nosotros como hijos de Dios dentro de este reino, somos obreros de esta palabra. Si yo solo recibo esta palabra y ya se acabó todo, yo no estoy haciendo mi parte como obrero de este reino de Dios. Entonces aquí hay dos elementos importantes: la obediencia en esto de la renovación y dos, la humildad.
La obediencia ¿qué? Y la humildad ¿qué? A la voz de Dios por medio de su conocimiento. Y entonces también de su propósito. Si todo lo que trazo no obedece en nada al propósito de Dios, desde ahí yo sé que es un plan puramente personal, que en nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces yo ya sé que lo más probable es que mi plan corra el riesgo de no permanecer, ni prevalecer, porque no está de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. De ahí que necesito yo renovarme obedientemente y humildemente. Necesitamos como iglesia ser humildes a la voz de Dios. Esto no significa no saber pensar, es aprender a pensar. Puedo, debo, pero hacerlo ordenadamente. Porque de nada sirve que yo crea que piense si todo lo que pienso lo pienso desordenadamente. En ese caso mejor no pensar. Pero podemos hacerlo porque somos su iglesia y hemos recibido su espíritu. Entonces, ¿está mal trazar planes? No está mal, vuelvo a repetir, sino que estos planes sean de acuerdo al plan, al propósito de Dios. Entonces está mal que yo sueñe con... No está mal. Si tus sueños verdaderamente son inspirados por su propósito. Pero si es una cosa donde lo que está pasando es que tu ego, tu necesidad, tu humanidad, pues eso seguramente va a fracasar irremediablemente. Y con tus planes quizá también tú. Vamos a ver lo que dice. Entonces yo me puse a pensar en algunos ejemplos que podía encontrar en la escritura y bueno, me fui a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Todo el capítulo 15 de Lucas habla de algo perdido, ¿verdad? De la moneda, de la oveja, del hijo. Y vamos a utilizar algunos elementos que aquí me llamaron la atención a partir del versículo 11. Este es un ejemplo bíblico como para ponerlo un poco más claro. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Miren, y estos no son elementos casuales. Dice, el menor de ellos dijo a su padre. Es decir, era un hijo que era inmaduro, ¿verdad? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero miren lo que a mí me llama la atención. Y dice aquí, y les repartió los bienes. Quiere decir que no solo se lo dio al hijo que se lo pidió, se lo dio al otro también, porque aquí hay 2 hijos. Y miren lo que dice el versículo 13, y ya vamos a ir comprendiendo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice la escritura que de nada es distinto el heredero pequeño, menor, de un esclavo. Porque teniendo la dicha de ser el heredero de todo, no sabe hacer el uso bien, ser un buen administrador, es decir, echa a perderlo todo. Y aquí está pasando. Dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, los Menéndez no fueron nada. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. De heredero a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, o sea, era más valioso alimentar a los cerdos que él. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, en otras palabras, esclavos en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, llegó al punto donde le dijo, prefiero ser tu esclavo a estar allá como tu hijo.
porque todo lo he desperdiciado. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren lo que pasa en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hijo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Es decir, muchas veces nosotros enfocamos nuestra vista solamente en el hijo famoso, ¿verdad? En el hijo pródigo. Pero la Escritura claramente nos está haciendo saber que en el versículo 12, que cuando el hijo menor acudió al padre, él les repartió sus bienes. Es decir, tanto el menor como el mayor, ambos eran herederos ya de las cosas. La diferencia es que el uno, en su inmadurez, agarró todas las cosas y las desperdició todas. Y el otro, estando en la casa de Dios, ignoraba quién era él, y que su padre ya lo había hecho heredero de todas las cosas, y que todas las cosas de su padre le pertenecían. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia de Dios. Estamos trazando planes lejos de la voluntad del Padre. Y muchas veces estamos frustrados porque, estando en la casa del Padre, nosotros seguimos sintiéndonos como jornaleros o esclavos, porque somos parte del reino, pero no nos vemos como parte de este reino, sino por el contrario, seguimos teniendo un corazón de esclavos. Y por lo tanto, no vivimos la herencia que tenemos en Cristo Jesús, de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Y esta parábola, también proféticamente, lo que anunciaba era la vida de la iglesia. Cuando la iglesia no se desarrolla en entendimiento, recibe la gracia de Dios y entiende que la gracia de Dios es una licencia para desperdiciar las riquezas de Dios. Cuando no hay cosa más mentirosa que esa. Porque si antes pecar contra la ley de Moisés condenaba y mataba a quien lo hacía, imagínense, cuánto no más hacerlo contra la ley de vida, que es la de Cristo. Y por otra parte, hay otra iglesia, hay una parte de la iglesia que en su religiosidad no comprende que ya es heredera de la vida en Cristo. Y todo esto sucede porque a la final su iglesia ha trazado planes distantes al propósito de Dios, y por lo tanto ha permanecido en un estado en donde desconoce cuál y quién es su identidad. Cuando nosotros desconocemos quién es nuestra identidad, muy seguramente nuestros planes nunca estarán según la voluntad de Dios y su propósito, sino de nuestros propios anhelos, deseos. Y después es que nosotros nos preguntamos, como el primer hijo: ¿por qué todas las cosas no me salen, no prevalecen, no permanecen? Necesitamos planes de acuerdo a lo que prevalece, sueños verdaderamente inspirados por el propósito de Dios.
Anhelos y deseos, como dice la carta a los Filipenses, que son el resultado de que Dios ha fecundado su vida en su iglesia. Entonces es un llamado para nosotros como iglesia a que podamos revisar cómo es que nosotros estamos trazando las metas, los planes, los objetivos, y si estos están de acuerdo al propósito y voluntad de Dios. El reino de Dios está lleno de buenas intenciones, pero para que verdaderamente en el reino las cosas prosperen, más que buenas intenciones, lo que se necesita es que en esas intenciones esté la voluntad de Dios. Y vamos a leer lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16. Ese hijo que vimos, el segundo hijo, estaba frustrado, porque en realidad sus ojos estaban puestos no en la meta, sino en los deleites que según él le faltaban cuando lo tenía todo. ¿Y por qué a mí no me has dado? Tenía que ver la meta. Probablemente, y si cuando el padre ya no estuviera, él era el mayor. Y aún así, estando en vida el padre, le dice, ya te lo di, o sea, todo lo mío ya es tuyo. O sea, tú podrías ser yo. ¿Verdad? Y entonces, algo que nosotros debemos comprender es que en el reino de Dios no se avanza en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios impulsos, en nuestras propias desesperaciones, sino abandonados en el río de su propósito. Porque solamente quien se abandona en el río de su propósito es conducido por su río. Y miren lo que dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene, ¿qué? Misericordia. Miren, vamos a leer lo que dice el 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hasta ahí lo vamos a leer y vamos a volver a leer el 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Si algo va a hacer Dios cuando nosotros llegamos al reino, es purificar y santificar nuestros corazones. Por eso te voy a decir algo: Dios no va a tomar en cuenta nuestra desesperación. Es como un padre, si llega tu hijo y a puro capricho, a puros golpes, a puros llantos, quiere algo, lo más probable que un buen padre no se lo va a dar, porque no es eso lo que el padre quiere enseñarle a su hijo. De pronto el padre tiene en mente enseñarle que para todo hay tiempo, que para todo hay momento, a crecer en carácter. Cuando nosotros llegamos al reino, hemos escuchado, y ahora que estoy buscando de Dios, todo me sale mal. Pues eso no es cierto. Simple y sencillamente Dios está utilizando instrumentos purificadores para que nuestra dependencia sea de Él. Y entonces es ahí donde entramos en procesos, donde nos damos cuenta que si de alguien dependemos es de Dios. Y entonces es ahí donde empezamos a trazar planes de acuerdo a su propósito, planes de acuerdo a su voluntad. A Dios no lo mueve otra cosa sino su mismo propósito. A Dios no lo va a mover sino la fe del Hijo. Entonces, si algo va a suceder es que en todo este proceso, si algo Dios va a cumplir es su plan. Y para cumplir su plan, Él decidió usar su iglesia, de acuerdo a su misericordia, a su propósito y a su voluntad. Así que yo te invito a que en este tiempo, si pudieras tener una primera meta, sea que Dios pueda vivir su vida a través de ti. Y en esa misma medida proporcional, tú puedas trazar planes de acuerdo al propósito que permanecen y prosperan. Como le dijo el apóstol Juan a Gayo: amado mío, amado Gayo, yo deseo y anhelo que prosperes en todo
proporcionalmente, en otras palabras, como estás prosperando, como está prosperando tu alma en Cristo. Yo recuerdo que en una ocasión alguien para un cumpleaños me dijo una de las cosas que hasta el día de hoy no se me olvida, y me dijo: yo te quiero decir algo. Me dijo: bueno, gracias, ¿verdad? Y todo. Y me dijo: yo le pido a Dios que Dios cumpla los deseos de tu corazón, me dijo. Y yo lo seguí escuchando, porque estoy seguro, me dijo, que en tu corazón Dios vive sus deseos. Entonces yo, cuando comprendí eso, me quedé, o sea, a mí me transformó. Porque a veces nosotros lo que queremos es que llegamos con nuestros planes, nuestros propios deseos. Pero el objetivo de Dios es darnos a su Hijo, y que por medio de su Espíritu Santo podamos vivir su vida. Y entonces nuestros deseos y planes tengan nombre y apellido y sean de Jesucristo. Dios desea que el reino de Dios impacte esta tierra, principio trascendente. Pero para hacerlo necesita a su iglesia. Pero para esto su iglesia requiere y necesita que Él viva su vida a través de su iglesia. Ese es el plan de Dios. Ahora traza tus planes. Y estoy seguro entonces que el propósito y la voluntad de Dios prevalecerá, permanecerá y prosperará. Todo, absolutamente todo lo que está de acuerdo a su voluntad. Amén.